Hola, ¿cómo están? Acá estamos en el programa 20, en el último programa del año de los temas de la literatura. Alberto Tricarico quien les habla, junto a Gabriel Landoni, como siempre. Y bueno, hoy vamos a terminar, bueno, no necesariamente terminar, podríamos continuar el año que viene, pero por lo menos por este año, con las novelas elegidas y los novelistas elegidos a partir de aquel programa en el que, a partir del arte de la novela de Kundera, nos focalizamos sobre este tema de la novela y el novelista. Hemos pasado ya por varios, por Simenón, por Flaubert, por supuesto por Cervantes, por Salinger, Bioy Casares, Deneuve. Bueno, hoy vamos a trabajar a partir de La piel, de Curcio Malaparte, escritor italiano, que, a ver, Gabriel nos va a desasnar mucho sobre él y su obra. Bien, bueno, ¿cómo estás, Alberto? ¿Cómo estás? Bueno, buenos días a todos los oyentes. Bueno, en principio, buenas tardes, porque este programa sale a las 6 de la tarde. ¿Por qué Curcio Malaparte? Siempre nos preguntamos con Alberto, porque digamos... Te iba a hacer esa pregunta, pero claro, no dije, iba a ser muy focalizada, por ahí te... La grilla de la literatura universal nos hace siempre malos electores, porque hay tanto para elegir, el menú es tan vasto que debemos preguntarnos siempre, además en un programa como este que humildemente intenta hacer docencia o promover la lectura, ¿por qué Curcio Malaparte? ¿Por qué La piel? Que no es una novela, por lo menos no un título que esté en el imaginario colectivo tan instalado como otras obras, digamos, de la literatura universal y de esta época, porque en otro programa fuera del aire decíamos, en los años 50 del siglo XX se han escrito prácticamente los últimos programas hemos tratado de novelas. La mayoría de las novelas que elegimos son de entre el 45 y el 60. Y el 60, y es una maravilla y nos quedamos cortos y apenas hemos podido elegir acaso los más sobresalientes, pero hay tantísimos otros que necesariamente hemos olvidado. Entonces, ¿por qué La piel? Nosotros seguimos un poco este consejo, yo personalmente, de Milan Kundera en El arte de la novela o en Un encuentro, o en algunos libros de ensayos donde él plantea esta relectura de algunos autores que han sido paradigmáticos para justificar o para definir esto que él llama la novela como sonda existencial. Curcio Malaparte es un escritor de posguerra. Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, escribe La piel, escribe Caput y La piel, dos grandes obras, pero eso vamos a referirnos a La piel hoy como la archinovela europea de esas décadas. ¿Por qué? Porque, bueno, si hay algo que ha atravesado Europa, que ha marcado su destino, a la Europa territorial, pero también a la Europa cultural, como alguna vez también en estos programas pasados la hemos definido de la mano de Kundera, han sido las dos grandes guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que no solo marcaron el destino europeo desde el punto de vista material, desde el punto de vista de evolución como civilización, sino su puesta en crisis y la subjetividad de los europeos del siglo XX, sobre todo los europeos de posguerra. De hecho, el arte, la dramaturgia con Beckett, con Ionesco, el cine, la literatura han sido pre- y posguerra, ¿no? La filosofía, el existencialismo, la angustia existencialista sartreana y todo lo que implicó en su influencia, cómo irradió el arte y el pensamiento y la literatura en general, han tenido que ver con el sensorium, con el pathos que se formó a partir de las dos guerras y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial. Con la crisis de la modernidad, la ruptura de la modernidad, de los ideales de la modernidad, progreso permanente, democracia, sociedad civilizada, libertad, bueno, todo esto que se rompió en Auschwitz, en Hiroshima. Hay ciertas rupturas de las nacionalidades a propósito de límites, naciones, nuevas naciones. Hay gente que nació en un determinado lugar y que ese lugar ya no se llama así, que ya no pertenece a las mismas fronteras. Claro. Que siempre hacemos la aclaración con lo austrohúngaro, ¿no? Si naciste antes de 1914 y estabas dentro de la de los límites del Imperio Austrohúngaro, eras
vienés o de Budapest o checo, austrohúngaro, pero si asiste después no. Claro. Bueno, y estás hablando nada menos que de la nacionalidad o de la patria, que es tan caro al sentimiento de los europeos, ¿no? Es decir, nosotros a veces lo vemos esto como de lejos, pues somos un país muy joven, con una nacionalidad, por supuesto, que debemos asumir como construcción de sentido, pero que, bueno, tiene muchos lastres de diversas nacionalidades y que, bueno, acaso muchos de los problemas de nuestras crisis sucesivas tengan que ver con esto, con no asumirnos del todo, con no tener una concepción de la patria como sí tienen los europeos y de la patria perdida como sufrimiento, como anhelo, como, ¿no? Y bueno, caramba. Sí, en parte no asumirnos como parte de ese espíritu europeo o de esa cultura europea de la que en parte somos parte. Que somos parte, sin duda. Bueno, para ellos esto ha sido una marca subjetiva muy, muy profunda. La Piel va a dar cuenta de esto. La Piel es una novela de posguerra, de la inmediata posguerra. Y Curcio Malaparte no es un escritor que estaba en el escritorio en su biblioteca cuando la guerra sucedía. Fue soldado en las dos guerras. En la primera guerra muy joven, esta biografía o este dato biográfico es necesario, siempre los eludimos cuando podemos, yo sé, en estos programas porque el tiempo es limitado, pero aquí justifica para entender al escritor personaje. Escritor-personaje, porque él es personaje precisamente en La Piel. Soldado en la primera guerra, herido gravemente con un lanzallamas, quemado, siendo un joven de 17, 18 años, y los 20 años que median en la Segunda Guerra, también soldado en la Segunda Guerra, pero ya cronista de guerra en el frente. Un cronista que obviamente no era un fascista y veía esto como italiano, pero también como hombre libre pensador y que, bueno, denunciaba algunas cosas, bueno, le costó la cárcel, bueno, en fin, no pocos problemas dentro del frente. La Piel transcurre cuando los italianos pierden su guerra, él lo va a decir, vamos a leer algún fragmento aquí, y empiezan del lado de los norteamericanos, a ayudarlos a ganar la suya. Él lo dice con una ironía. En toda La Piel, toda la novela está atravesada por esto que hemos en algún momento mencionado de Rulfo, de otros grandes escritores. No hay un patetismo catequista, sino hay una ironía atroz que muestra el horror, que tamiza el horror, que de algún modo transita el horror literariamente como hecho estético con una ironía atroz. Hay, por supuesto, no puede no haber crueldad, no puede no haber horror, pero el horror está tratado de una manera fantástica. Y aquí yo quisiera remitir algo que decíamos en cuanto a Bioy Casares en El sueño de los héroes o a otras novelas que hemos tratado en programas anteriores. El gran escritor no solo es aquel que tiene un espíritu fuerte, que nos resulta admirable, que ha visto, que ha entrevisto, que tiene grandes ideas y que ha entrevisto su tiempo de manera lúcida o como faro profética, sino aquel que encuentra también estilísticamente el modo de transmitir este espíritu y esta temática y esta visión, esta cosmovisión del mundo de manera singular. En el cómo, vos decías precisamente, el estilo. Bioy Casares logra en El sueño de los héroes, logra en La invención de Morel generar un clima literario para que este héroe trágico pueda cumplir su destino, para que Clara no lo salve, porque si lo salvara, en realidad a lo mejor lo hundiría, porque su salvación está en cumplir ese destino, en encontrarse. Que a nosotros nos parezca lógico y real eso que estamos leyendo también. Bueno, toda esta construcción es una construcción estilística. La novela, la literatura como el arte en general son siempre, acaso más el cómo que el qué, o en todo caso una unión perfecta de ambas cosas. El cómo que condiciona el qué. Que condiciona el qué. Y en Curcio Malaparte esto es también paradigmático. Él cuenta este horror de una manera que nos deja una pregnancia definitiva, no por su patetismo, que a lo mejor rechazaríamos, sino por la ironía y por lo fantástico. Lo fantástico en el sentido no de que inventa una guerra intergaláctica, como decías vos en El sueño de los héroes, sino porque en realidad tramita ese horror de manera estética. Siempre se trata de la belleza. Esta idea del soldado que luchó para un lado y después tiene que para el otro, para el y que otro. debe ser heroico, y que él los ve exangües, es decir, sin sangre, muertos ya en vida, delgados,
esperando de él que diga algo genial, y él dice solo tonterías. Dice, ¿qué otra cosa se le puede decir a soldados que están vestidos con uniformes de los soldados ingleses muertos que ellos mataron en una batalla anterior? Porque la paradoja casi, si no habría sido trágica, era irrisoria, ¿no? Casi una broma terrible. Los soldados que ahora luchaban para la libertad, los mismos soldados que habían luchado para su patria Italia, aunque fuera para el fascismo una semana antes, ahora luchaban supuestamente para la libertad, vestidos con los uniformes agujereados de bala. Ni siquiera le compraron nuevos uniformes, digamos, los soldados muertos por eso, ¿no? Entonces, bueno, Curcio, un escritor sensible, empático, ve a los generales, ve a los soldados con pena, con piedad también, con misericordia y con piedad. Él se siente ridículo, es capitán, le habla a su pelotón, ahora lo vamos a leer eso, y siente que de sus palabras, de su boca salen solo palabras vacías. Claro. Y ve retirarse al viejo coronel vencido, agotado, con una mancha también en su uniforme, ¿no? Que se le extiende, que era la mancha de sangre, y él la ve viva esa sangre, dice, y esa mancha de sangre se extiende, en realidad no se extiende, es la mancha que ha quedado del uniforme mal teñido, y dice, y él también está muerto, ¿no? Y bueno, vamos a leer un fragmento de Curcio. Él refiere, planta el universo de Nápoles, la pobreza, la miseria, la suciedad, y ve a los norteamericanos limpios, lindos, vienen con sus dientes perfectos. Ellos son europeos que están sucios, derrotados, que han padecido 4 años de guerra. Bueno, el pueblo de Nápoles está la peste, además, enfermedades, bueno, ¿no? Y dice, bueno, pero pese al universal y sincero entusiasmo, no había nada en toda Nápoles, un solo napolitano que se sintiese vencido. Porque les dicen los norteamericanos, ustedes tienen que sentirse vencidos y a la vez orgullosos de que ahora están luchando para el lado justo, digamos, ¿no? Bueno, que se sintiese vencido. No sabría decir cómo pudo nacer este extraño sentimiento en el corazón del pueblo. No cabía la menor duda de que Italia, y por consiguiente Nápoles, había perdido la guerra. Es indudablemente más difícil perder una guerra que ganarla. Para ganar una guerra todo el mundo sirve, claro, pero no todo el mundo es capaz de perderla. Sin embargo, no basta perder una guerra para sentirse un pueblo vencido. Qué lindo esto, ¿no? Esto era, sin duda alguna, una grave falta de tacto. Nosotros, como diciendo, no teníamos el tacto con los norteamericanos, no éramos buenos perdedores. Es genial esto, ve la ironía, digamos, ¿no? Una grave falta de tacto. Pero, ¿podían acaso los aliados pretender liberar a los pueblos y obligarlos al propio tiempo a sentirse vencidos? Son propuestas típicamente norteamericanas, por otro lado, ¿no? Claro. No solo de Homero Simpson, claro, digamos, de esta parte. Sí. A lo mejor Estados Unidos más que esto, es su cine egipcio, pero hay una parte que, ¿no? Bueno, y a sentirse vencidos, o libres o vencidos. Sería injusto culpar al pueblo napolitano de que no se sintiese ni libre ni vencido. Bueno, de algún modo, es decir, no es panfletario, no hace apología de nada, es decir, ve una realidad terrible, la sufre, la vive, la vivió como protagonista en primera persona y la describe con la lucidez de aquel que puede ponerse un peldaño por encima de los hechos y verlos con una perspectiva que a lo mejor acaso solo Bioy Casares, Simenón, Salinger, el escritor, el artista que sale de esa vida cotidiana, del amor burgués, del horror burgués, de la mediocridad, de esto que mencionábamos, puede trascender esa vida de ese pueblo y ponerse por encima, querer una transgresión, soñar con un romanticismo, concebir un pato como Emma Bovary que fuera más allá de su vida gris, pagar carísimo por ello, porque su vida era la vida gris de un pueblo y de su época. ¿Me explico? Es como paga el Quijote cuando de algún modo busca un heroísmo que ya no está. Que ya no está. No, pero es interesante porque la guerra, como tal, sobre todo esa guerra en particular, a veces se comete el error de historizarla demasiado
y uno cae en blancos y negros, en fascismo, antifascismo, en buenos y malos, y decime si en me ocurre aliados hoy, eje. Alberto, con las guerras que vivimos hoy. No, totalmente. Pero digo, la descripción de eso, la mala literatura a veces cae en esos lugares comunes de hacer casi crónica periodística paga o maniquea, cuando la literatura se trata de otra cosa. De otra cosa, de ver tal vez con dolor. No esquivar con esos tristeza. temas, sino abordarlos esto del pueblo napolitano que no se siente ni libre ni vencido. Bueno, me parece que está pensando más allá, no está pensando en la guerra, en el resultado futbolístico de la guerra. Exacto, y estaba al lado recién, que podría haber estado transitado por el exceso de las pasiones, y no, ves con lucidez, con tristeza, con amargura, con tristeza, una realidad donde todos perdieron, porque también si después avanza la novela, dice estos pobres norteamericanos que vinieron a pelear una guerra nuestra, que inventamos nosotros, y que también los liquidamos y iban a la tumba con sus dientes blancos. Claro. Es decir, todos somos víctimas. Es decir, esta es la genialidad del arte, que no cae en la cuestión maniquea de pensar que hay buenos y malos. Es decir, la guerra nunca es Disney. Nunca es Disney. No está el bueno y el malo. Pasa hoy con las guerras que vivimos en el mundo. Es decir, se pelean intereses y se pelean. Y son situaciones límite en donde no se puede resolver de otra manera. Tampoco y donde hay víctimas siempre hay víctimas, y a nadie creo que le causa gracia ir a una guerra porque sí. Digamos. Exactamente. Son intereses que no se pueden resolver de otro modo. Que no se pueden resolver. Bueno, hay una realidad, o la real político, una realidad que a veces trasciende incluso a los individuos, ¿no? A las decisiones de los individuos. La política por medios extremos. Por medios extremos. Bueno, de algún modo Curcio rescata esto, y bueno, y leemos otro fragmento que vale la pena leer. Sí, cómo no. No había nada que decir. Para nosotros había acabado bien aquella estúpida guerra. No podía ciertamente haber acabado mejor. Nuestro amor propio de soldado vencido estaba a salvo. Ahora combatíamos al lado de los aliados para ganar juntos su guerra, después de haber perdido la nuestra. Claro. Y era, por consiguiente, natural que fuésemos vestidos con los uniformes de los soldados aliados matados por nosotros. Lo dice con esa ironía terrible, ¿no? Y bueno, sigue la novela en este primer capítulo, digamos, ¿no? Y va urdiendo la trama de personajes entrañables, el coronel Hamilton. No sabemos a ciencia cierta, que es otra de las características de la construcción de esta novela, si estos personajes han sido reales o han sido en parte reales y han sido en muy buena parte novelados, desfigurados por el arte de la novela. Probablemente eso, pero en verdad no importa. No importa. Pero precisamente, digo, está en el cómo también. Él no nos da biografía. Él no nos dice sus gustos, no nos los describe de modo que nosotros podamos concebirlos, porque no nos engañan esto tampoco, podamos concebirlos como seres reales, materiales, que sí vivieron y actuaron de determinada manera. No. Curcio se vale de una realidad atroz para metaforizarla, para hacerla un hecho estético. En ningún momento pierde de vista, como en los capítulos finales, donde está el viento negro, que es donde él ve judíos crucificados, y él pasa por una hilera que también puede ser fantasmagórica, porque no estaban así, en todo caso eran crucificados de otra manera, en campos de concentración, pero él pasa por ahí, por una hilera de cruces donde los que están crucificados le ruegan, y hay una metáfora cristiana muy fuerte ahí también, ¿no? Le ruegan que acabe con su vida para acotar el sufrimiento. Y él enloquece. Y esto todo lo tramita de una manera absolutamente fantástica. Digamos, él hace arte con esto y tiene muchísimo más efecto que si fuera una novela costumbrista o histórica que se transforma finalmente en un panfleto, porque cuando uno toma posiciones tan taxativas de un lado o del otro, sobre todo cuando está muy cerca de los hechos, y acá hago una pequeña digresión, porque decía, nunca tendría que haber escrito ese poema a mi madre tan cerca de la muerte de mi madre, porque el énfasis que yo puse no era literario, no era estético, estaba demasiado cerca. Claro. Tenía que tener distancia. Sí, ibas a decir. No, iba a decir esto, que a veces la falsificación, dicho esto entre comillas y con cuidado, de los hechos o la idea de desvirtuar determinados hechos reales de una guerra que fue atravesada por el autor, lo vuelven más real. Mucho más real. La verdad está... Aristóteles lo decía, hay que deformar el objeto y la verdad para decir la verdad. Claro. Pues si no, no es la verdad. Claro.
Porque si no nos quedamos en la literalidad, y en esa literalidad, así como pasa con las traducciones... Hacemos una lectura sesgada. Hacemos una lectura sesgada en donde terminamos el maniqueísmo a la larga. Claro. Si vamos a fondo, terminamos en el maniqueísmo. Exactamente. El arte, metaforizar, transformar un hecho real en un hecho estético, lo salva primero de envejecer. Claro. Cuando es un hecho estético en serio... Como el ejemplo de Borges que acabas de dar. No envejece. Bueno, termina... estamos bien con el tiempo, ¿no? Sí. Termina una parte de este capítulo, que es el primero de los capítulos que yo quiero leer, porque claro, él ve a los soldados a los que les ha hablado, el coronel le dice, bueno, capitán, diríjale unas palabras a sus soldados, y él los ve exangües, ve que la piel de los dedos le cuelgan como un guante arrugado. Por supuesto que esto es una metáfora, no están físicamente así, pero los ve jóvenes, casi niños algunos, y acá la locura de la guerra también, ¿no? El parricidio original mataba al padre. El filicidio, decía un gran psicoanalista argentino, Raskowski, la guerra es un filicidio. La organizan los padres, pero mandan a morir a los hijos. Es la generación de los hijos la que va a la guerra, ¿verdad? Los otros se quedan atrás del escritorio en general, ¿no? Pero lo organizan los padres y mandan a morir a los hijos. El filicidio de la guerra, y él lo ve de esta manera, y ve a estos jóvenes que apenas son niños, exangües, y le parecen que todos están muertos, ¿no? Entonces dice, el soldado me miró, tenía los labios delgados y sin vida de los muertos. Porque, perdón, hago esta referencia. Él pronuncia estas palabras y el coronel le dice, ¿han comprendido? Entonces le dice, pregúntele si han comprendido sus palabras. Los pibes que están apoyados ya liquidados. No quieren comprender ni pueden comprender nada. Con uniformes que encima les quedan grandes, porque los italianos de Nápoles eran más chiquitos que los ingleses. Bueno, entonces les sobran en las mangas, les sobran en los pantalones, tienen los agujeros en las charreteras de las balas, ¿no? El soldado me miró. Tenía los labios delgados y sin vida de los muertos. Con un horrendo tono de voz dijo, debemos mostrarnos dignos de la vergüenza de Italia, que es lo que él le había dicho, ¿no? Dignos de la vergüenza de Italia. El coronel Palese se acercó a mí y me dijo en voz baja, han comprendido. Y se alejó en silencio. Bajo su sobaco izquierdo, una gran mancha extendida sobre el paño del uniforme. Yo miraba aquella mancha de sangre negra extenderse lentamente. Seguía con los ojos aquel viejo coronel italiano, vestido con el uniforme de un soldado inglés muerto. Lo veía alejarse, haciendo crujir los zapatos de otro soldado inglés muerto. Y el nombre de Italia me apestaba en la boca como un trozo de carne podrida. Tremendo, ¿no? Tremendo. Sí. Bueno, tenemos que ir cerrando por la hora porque estamos, creo, haciendo uno de los capítulos más largos, pero como es el último, no sé si primero si vos querés redondear algo del libro o del autor, y yo decir algunas cosas más después de cierre. 2 palabras. Dale, decir, por favor. Recomiendo La piel por esto, porque es un periodo de la historia de la humanidad reciente que no debemos olvidar, porque bueno, como el huevo de la serpiente de Berman, digamos, no siempre amenaza a la locura de la historia, como volvernos a enredar en esto, que hoy creo que nadie cree que haya guerras justas. Las guerras siempre es un crimen y es una locura. Es el fracaso de la civilización, en todo caso, cuando no podemos ajustarnos a las sociedades de derecho y arreglar las cosas de otra manera, bueno, nos vamos a la locura de la guerra. Y La piel es un alegato pacifista, un altísimo alegato pacifista, no de alguien que lo escribe de atrás de un escritorio, de un valiente que peleó, que mostró su coraje arriesgando su vida, primero como voluntario en la Primera Guerra, como voluntario, antes de los 18 años, y como cronista de guerra jugándose la vida también, diciendo lo que él creía que era la verdad, aún contra su propio régimen, claro, en la segunda Guerra, y que pagó caro con prisión, con exilio, decir lo que pensaba. Y es un profundo alegato pacifista que no catequiza, que no cae en ningún extremo, en ningún panfleto, y que vale la pena para comprender una etapa de la historia que no debemos olvidar. Bueno, bárbaro, gracias, Gabriel. Bueno, hoy es el último programa del año, el último episodio, el episodio número 20 de los temas de la literatura. Seguramente sigamos el año que viene, seguramente lo hagamos con más novelas, con más autores, por ahí con cuentos, lo evaluaremos, escuchamos sus opiniones y sus comentarios, leemos, mejor dicho, en el chat del YouTube. Les recordamos que esto lo hacemos en la Universidad de La Punta, dentro del equipo de Lectores 4.0, es parte de la promoción de lectura para adultos y
y de mover y movilizar todo lo que tenga que ver con los libros, con los autores y con la lectura y con la escritura también. Inmenso agradecimiento, Gabriela, a vos por tu presencia, tu cultura y todos tus aportes. Seguramente el año que viene sigamos más o menos con la misma modalidad, por ahí cambiemos algunas cuestiones técnicas. Y bueno, les agradecemos mucho, creo que es el más largo de todos los capítulos, pero valió la pena, sobre todo por la presentación y la despedida. Así que hasta el año que viene. Bueno, gracias Alberto por haberme invitado a este proyecto que vos pensaste, que vos soñaste y bueno, al que yo pude humildemente integrarme y muy agradecido y muy contento con este modesto trabajo que hemos hecho. Ojalá sirva para que algunos que lean más o a quien todavía no ha leído a estos autores los conmueva para leerlo. Ojalá seamos útiles. Gracias a vos. Chau a todos.